Primera carta a los Corintios. El video anterior pueden encontrar el primer capítulo por si por alguna razón se lo perdieron. Comencemos. Capítulo 2. Pues yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a anunciaros el misterio de Dios, pues no quise saber entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Y me presenté ante vosotros débil, tímido y tembloroso, y mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fueron una demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe se fundase no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Gracias, Señor. Bueno, muy bien, entonces comenzamos con esta primera parte. Pues yo, hermanos, entonces Pablo estuvo en Corinto predicando el Evangelio y no lo hizo pues dándoselas de gran orador, tampoco utilizó un lenguaje demasiado elocuente como era propio de todos los filósofos griegos, sino que se presentó débil, tímido, tembloroso, vulnerable. Es decir, todo lo opuesto del discurso elocuente que había usado predicando a los sofistas de Atenas, donde había cosechado burlas y desprecio. Luego continúa diciendo: y me presenté ante vosotros débil, tímido y tembloroso. Cuando Pablo llegó a Corinto, después del fracaso de Atenas, atravesó momentos de depresión y desánimo, y quizás también de enfermedad, pero una visión del Señor le infundó ánimo. No quise saber entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado. Pablo ve en Cristo crucificado la manifestación humanamente desconcertante, pero definitiva, de la fuerza salvadora de Dios. El apóstol nos invita a que leamos toda la realidad histórica del hombre a la luz de Cristo crucificado. San Tomás de Aquino, gran doctor de la Iglesia, decía que aprendía más de Cristo orando 1 hora delante del crucifijo que dedicando horas enteras al estudio. Solo la palabra de Dios que se ha revelado en Cristo es fuente de sabiduría y de salvación. La experiencia negativa que tuvo en Atenas, San Pablo, hablando con los filósofos de esta ciudad, lo convenció a predicar a los corintios con las palabras, no con palabras sublimes y elocuentes, sino solo lo que sabía de Jesucristo y de Jesucristo crucificado. Eso también nos muestra algo muy bonito y muy importante, y es que a veces tratamos de confundirnos y buscar 1000 formas de orar y no sabemos cómo acercarnos a Dios, y lo que dice Santo Tomás es: mira el crucifijo, ora y no necesitas mucho más. Yo creo que esa comunicación debe trascender toda lectura, toda cosa material, para que cada vez pueda ser más profunda al interior de cada uno de nosotros. Muy bien, seguimos con el versículo 6. Sin embargo, dice San Pablo, entre los perfectos hablamos de sabiduría, pero no de la sabiduría de este mundo, ni de la de los jefes de este mundo, abocados a la ruina, sino de una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra, desconocida de todos los jefes de este mundo, pues de haberla conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entre los perfectos o adultos en la fe, Pablo les habló de sabiduría, pero no de la sabiduría de este mundo, ni de los jefes de este mundo, abocados a la ruina, sino de la sabiduría de Dios, desconocida de todos los jefes de este mundo, pues evidentemente no lo hubieran crucificado si supieran que es el Señor de la gloria. Los jefes de este mundo son autoridades humanas, o mejor, las potencias del mal, los demonios que reinan este mundo.
Como Dios es Padre de la gloria, así Jesucristo es llamado Señor de la gloria, porque por su resurrección resplandece en él la gloria del Padre. La gloria es un atributo divino que designa a Dios mismo, en cuanto es poder, resplandor, sabiduría y majestad. Por tanto, si Pablo llama a Jesús Señor de la gloria, es que le concede categoría divina. Y este Señor de la gloria ha sido crucificado. Increíble afirmación que solo el Espíritu Santo puede hacernos comprender. Invocar al Padre. Al invocar al Padre podemos utilizar estas expresiones paulinas: Padre de la gloria, Dios de las misericordias, Dios de todo consuelo, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No cabe duda que la predicación de Pablo llevó a la fe de muchos corintios, pero no fue por su capacidad persuasiva y elocuente, sino por la acción del Espíritu Santo, que es quien realmente hace todo, aunque no seamos conscientes de eso, y se manifestó en Corinto con poder. Pablo no se atribuye méritos, sino que remite al poder del Espíritu que se manifestó en Corinto a través de prodigios y experiencias carismáticas. El apóstol dice que en Cristo, paciente, crucificado y muerto, radica la fuerza y la sabiduría de Dios, y que Dios ha escogido personas insignificantes a los ojos del mundo para confundir a los fuertes y sabios del mundo. Como siempre, Él escoge a los más pequeñitos, a los aparentemente desvalidos, a los que supuestamente para el mundo no valen. Esos son los que realmente valen para Dios. San Francisco de Asís no frecuentó escuelas y universidades, como lo hicieron más tarde San Buenaventura y otros eminentes frailes menores, pero su ejemplo de vida en pobreza, oración y penitencia y su configuración con Cristo crucificado fueron mucho más impactantes y elocuentes y eficaces que muchas sabias disquisiciones teológicas de su tiempo. Versículo 9. Más bien, como dice la Escritura, anunciamos lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que lo aman. Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué persona conoce lo íntimo de la persona sino el espíritu de la persona que está en ella? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La sabiduría misteriosa que Pablo anunció a los corintios les ofreció algo tan grande y sublime que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. Pablo tuvo experiencias místicas, como lo manifiesta en la segunda carta a los Corintios. Y dice, sé de un creyente en Cristo, Pablo, que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre fue arrebatado al paraíso. Que este hombre que fue arrebatado al paraíso, oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar. Lo que Pablo predica es el conocimiento del misterio de la salvación de los hombres en Cristo. El Espíritu Santo, que todo lo sondea, es quien se lo manifestó a Pablo y lo revela a los que aman a Dios. Pablo no se atribuye ningún mérito, pues lo ha recibido del Espíritu Santo. Pues nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Esto indica que el Espíritu Santo es una persona distinta de la persona del Padre, pues conoce lo íntimo de Dios y puede revelarlo a los hombres. El Concilio Vaticano despertó en la Iglesia Católica un fervor extraordinario hacia el Espíritu Santo, y el movimiento carismático ha cogido tanta fuerza en muchas comunidades
y grupos apostólicos. Como ya lo hemos dicho en algunos videos anteriores, es muy importante reconciliarnos con el Espíritu Santo si de pronto en tu caso personal no tienes una relación directa con Él. No somos nosotros. Muchas veces uno escucha a personas que dicen yo me salvo, yo hago, yo... No, es el Espíritu Santo que actúa en nosotros. Entonces todo lo que Pablo está diciendo acá es enseñarnos a conectarnos con esa fuente suprema que es la única que realmente nos puede transformar. Porque esto no se trata solamente de decir creo y ya, sino que se trata de vivir una vida en Cristo con el Espíritu Santo, mucho, mucho más profundo que simplemente dejarlo en palabras. Entonces, si vemos el sentido último, más profundo de esta parte, es dejar que sea el Espíritu el que actúe. ¿Y qué tal si nos arriesgamos a antes de una reunión o de una conferencia o lo que sea que tengamos una discusión, decir Espíritu Santo, habla tú, actúa tú, no dejes que lo haga yo? Realmente cambia porque uno deja el control y deja de creer que es el dueño y el que controla todo en su vida, dándose cuenta y cediendo el puesto al que realmente lo debe tener. De eso se trata un poco esta parte. Reanudamos la lectura del versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para conocer la gracia que Dios nos ha otorgado, de las cuales también hablamos, no con palabras aprendidas de sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, expresando realidades espirituales. El hombre, naturalmente, no capta las cosas del Espíritu de Dios, son necedad para él, y no las puede conocer, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo, y a él nadie puede juzgarle. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A continuación, Pablo habla de la sabiduría que viene del Espíritu. Parece como si el apóstol hubiera querido defender su forma sencilla de evangelizar, pues los corintios eran griegos, amantes de la filosofía, del buen hablar, del discurso pulido y elocuente. En cambio, Pablo rompe todo el esquema y no les habla de cuestiones filosóficas que estaban de moda, sino de la sabiduría de Dios que se manifestó en Cristo crucificado, de una sabiduría misteriosa y escondida que hay que buscarla con humildad, destinada por Dios para nuestra gloria. Es el camino hacia la santidad, desconocida de todos los sabios y jefes de este mundo y por los que crucificaron al Señor. Cabe preguntarnos, ¿cuál es esta sabiduría de Dios? No es otra cosa del conocimiento del misterio de Cristo crucificado y de su Evangelio. Pablo ve en Jesús crucificado la manifestación humanamente desconcertante, pero definitiva, de la fuerza salvadora de Dios, y afirma que a la luz de la cruz de Cristo es preciso leer toda la vida humana y la historia del mundo. Por el bautismo, no hemos recibido el espíritu de este mundo, que es incapaz de expresar realidades espirituales, sino el espíritu que viene de Dios, que lo escruta todo, incluso la profundidad de Dios. El Espíritu Santo es la fuente de la sabiduría que permite conocerlo todo y juzgarlo todo. El hombre con su inteligencia no capta ni aprecia las cosas del Espíritu de Dios. Solo el Espíritu conoce la intimidad de Dios, las cosas espirituales. A Él toca revelarlas y hacerlas comprender. Tu luz no hace ver la luz. Nos hace ver la luz, perdón. Sal. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Nosotros poseemos la mentalidad, la forma de pensar de Cristo. Los destinatarios del Evangelio deben sintonizar su forma de pensar y de juzgar de acuerdo al Espíritu de Dios, adoptando una mentalidad y forma de pensar cristiana. Preguntémonos, sinceramente, ¿mi forma de pensar y de organizar el diario vivir y mis relaciones familiares, sociales, mi forma de juzgar a los demás y de actuar en el día a día, reflejan la mentalidad de Jesús, los valores del Evangelio,
las bienaventuranzas y los mandamientos del amor a Dios y al prójimo? Una buena reflexión para sentarnos y escribir un poco al respecto, probablemente. Continuemos. Yo, hermanos, no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a hombres carnales, como a niños en la fe de Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no lo podíais soportar, y ni siquiera ahora lo soportáis, pues seguís siendo carnales. Pues mientras haya entre vosotros envidias y discordias, ¿no creéis que seguís siendo carnales y vivís en lo humano? Cuando uno dice, yo estoy por Pablo y otro por Apolo, ¿no os quedáis en puros hombres? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El apóstol no pudo predicar a los corintios como a personas espirituales, sino como a personas incapaces e inmaduras para acoger las cosas de Dios. También nosotros, al escuchar estas palabras de Pablo, nos sentimos todavía muy humanos, muy carnales, muy sujetos a las cosas de este mundo. Pablo invoca al respecto el actual comportamiento de los corintios y los califica de niños en Cristo, incapaces de digerir alimentos sólidos. Prueba de ello es que se están comportando al modo humano, movido por la envidia y la discordia, y lo demuestra a continuación. Esto muestra que la parte espiritual, el camino espiritual tiene varias etapas. No sé si era Santa Teresa que decía la infancia espiritual, y vas tú caminando y progresando, pero definitivamente no podemos pensar que porque ya estamos convertidos o porque hacemos una cosa concreta, hemos terminado el camino. Nunca termina. Eso es súper importante, darnos cuenta que siempre estamos en proceso para acercarnos a Dios. Versículo 5. ¿Quién es pues Apolo? ¿Y quién es Pablo? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Cada uno trabajó según el designio del Señor. Yo planté, Apolo regó, pues fue Dios quien proporcionó el crecimiento. De modo que el que planta y el que riega nada son, sino Dios que proporciona el crecimiento. Además, el que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada cual recibirá el salario según su propio trabajo. Nosotros somos colaboradores de Dios. Vosotros sois el campo que Dios cultiva, el edificio que Dios construye. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El apóstol utiliza dos imágenes, una tomada de la agricultura y la otra de la construcción, y dice, yo, Pablo, Apolo y los demás predicadores somos simples colaboradores en la labranza del Evangelio y administradores de los secretos de Dios. Es Dios el que hace crecer la fe en los corintios, y Apolo y Pablo solo les corresponde abrir surcos y regar los cultivos. Cada cual recibirá la recompensa según como llevó a cabo su trabajo. Nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois el edificio que Dios construye. Somos simples albañiles. Qué invitación a la humildad tan fuerte que nos hace en este momento San Pablo. Y continúa, que la gente nos considere como servidores del Mesías y administradores de los secretos de Dios. Por muy importante que sea nuestro cargo o posición en la iglesia, comunidad o parroquia, tan solo debemos sentirnos como humildes servidores del Mesías y simples administradores de los secretos de Dios. Nada más y nada menos. Útiles, mas no indispensables. Conforme a la gracia de Dios que me confió, yo, como buen arquitecto, puse los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada cual mire cómo construye, pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo. Sobre estos cimientos se puede construir con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, pero la obra de cada cual quedará al descubierto el día que vendrá acompañado de fuego. Y el fuego probará la calidad de la obra de cada cual. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa.
mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el castigo. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien escapa del fuego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo se considera un buen maestro de obras, un arquitecto, pues cuando predicó por primera vez el Evangelio, echó buenos cimientos para crear la comunidad cristiana de Corinto y advierte a los que vayan a construir sobre sus cimientos que deben fijarse bien en no poner materiales de menor calidad. Ojo a no cambiar los fundamentos del templo de Dios, que es su iglesia. En cuanto a los materiales, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y paja, que los constructores utilicen, el fuego comprobará la calidad de su obra. Si la obra que uno ha construido resiste, el constructor recibirá su justo salario. Pero si la obra de uno se quema, sufrirá un castigo, pero él se salvará como a través del fuego. Quiero hacer una breve observación. Aquí insinúa la presencia o la verdad del purgatorio. Dice, mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá castigo. Él, no obstante, quedará salvo, pero quien como escapa del fuego. Okay. Pablo advierte a sus colaboradores en Corinto que siguiendo su ejemplo de buen arquitecto y maestro de obras, sigan edificando el templo de Dios, la comunidad, utilizando los mejores materiales, predicación, oración y testimonio. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento de Pablo resista, recibirá la recompensa. ¿No sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros? Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios le destruirá a él, porque el santuario de Dios es sagrado, y vosotros sois ese santuario. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Además de constructores, los cristianos son santuarios de Dios en el cual habita el Espíritu Santo. Somos santuarios y tenemos al Espíritu Santo con nosotros desde el día del bautismo. Así como en el templo antiguo residía la gloria de Dios, el nuevo templo ya no es un recinto físico, sino que es la propia comunidad cristiana, porque en ella reside el Espíritu Santo. Si alguno profana a la comunidad cristiana o su propio cuerpo, Dios le destruirá a él. Preguntémonos, ¿qué comportamientos profanan la santidad de mi hogar, de mi cuerpo y de mi comunidad parroquial, que son santuarios de Dios? Versículo 18. Nadie se engañe. Si alguno entre vosotros se cree sabio, según este mundo, hágase necio para llegar a ser sabio. Pues la sabiduría de este mundo es necedad a los ojos de Dios. En efecto, dice la Escritura, el que enreda a los sabios en su propia astucia. Y también, el Señor conoce cuán vanos son los pensamientos de los sabios. Así que no se gloríe nadie en los hombres, pues todo es vuestro, ya sea Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro. Todo es vuestro, y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues la sabiduría de este mundo es necedad a los ojos de Dios. Pablo vuelve al tema de la sabiduría y advierte que si un cristiano se cree sabio y listo, según la sabiduría y mentalidad de este mundo, se engaña a sí mismo, pues su sabiduría es necedad para los ojos de Dios. Leamos atentamente los capítulos 1 al 4 de los Proverbios que hablan sobre el tema de la sabiduría. El temor del Señor, la religión, es el principio de la sabiduría. Pablo exhorta encarecidamente a los fieles de Corinto a no buscar la gloria o su gloria en los hombres, y aunque ellos sean de Pablo, Apolo o Cefas, solamente buscar la gloria en Cristo. Quien tiene a Cristo lo tiene todo, y vosotros de Cristo, nosotros somos de Cristo, y Cristo es de Dios.
Capítulo 4, versículo 1. Por tanto, que la gente nos tenga por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se exige de los administradores es que sean fieles. Aunque a mí lo que menos me importa es ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano. Ni siquiera me juzgo a mí mismo. Cierto que mi conciencia nada me reprocha, mas no por eso quedo justificado. Mi juez es el Señor. Así que no juzguéis nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor. Él iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces recibirá cada cual del Señor la alabanza que le corresponda. En esto, hermanos, me he puesto como ejemplo a mí y a Apolo en orden a vosotros, para que aprendáis de nosotros aquello de no sobrepasarse de lo que está escrito, para que nadie se engríe en favor de uno contra otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo acá desea que sus fieles de Corinto lo acepten a él y a Apolo como fieles servidores de Cristo y administradores de los sacramentos de Dios, como nada más sino eso. Bautismo, Eucaristía, pues los sacramentos. Él personalmente cree que está cumpliendo a cabalidad ambas misiones, predicar y santificar, y se somete al juicio de Dios y no al de los hombres, diciendo: mi juez es el Señor, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Pablo parece insinuar que la comunidad de Corinto o un bando de esta intentaban someterlo a un juicio, que les contestaba diciendo que los corintios, al tomar partido por uno u otro proclamador del Evangelio y por su forma de proclamarlo, han emitido un juicio de valor sobre personas y contenidos. Les recuerda que ningún hombre es dueño de los misterios de Dios y que sea él como Cefas y Apolo son simples servidores de Cristo y administradores de los misterios, sacramentos de Dios. Pues pueden hasta equivocarse, pero es ridículo enfrentar a un apóstol contra otro. Versículo 7. Pues, ¿quién es el que te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué gloriarte como si no lo hubieras recibido? Ya estáis hartos, ya sois ricos, os habéis hecho reyes sin nosotros, y ojalá reinaseis, para que también nosotros reináramos con vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo se burla de sus críticos, que se glorían de sus conocimientos, como si no los hubieran aprendido de él, y concluye: de ellos solo espera que sean fieles. Todo lo demás es vanidad. Los que se creen importantes sin tener en cuenta que todo lo han aprendido de Pablo, se lucen con plumas ajenas. Versículo 9. Porque pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha asignado el último lugar, como condenados a muerte, puestos a modo de espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Nosotros, necios, por seguir a Cristo; vosotros, sabios en Cristo. Débiles nosotros, mas vosotros fuertes. Vosotros llenos de gloria, mas nosotros despreciados. Hasta el presente pasamos hambre, sed, desnudez. Somos abofeteados y andamos errantes. Nos fatigamos trabajando con nuestras manos. Si nos insultan, bendecimos. Para, nos toca cortar. Espera. ¿Aló? ¿Aló? Hola, Leonor, ¿cómo estás? Hablas con Carolina, ¿cómo te ha ido? Ah, bueno. Bien, sí señora, sí señora. Es que estamos grabando en este momento un curso de Biblia. ¿Me puedes llamar más tarde? Vale, ok. Que te marque. Listo, yo le digo. Vale, gracias. Que estés bien, chao. Bueno, espera.
¿Puedo desconectar? Sí. ¿De dónde se desconecta? Ah, Bueno, ¿el nudo? sí, toca retomar desde ahí, ¿Del 9? del 9. Pues pienso que a nosotros los apóstoles Dios nos ha asignado el último lugar como condenados a muerte, puestos a modo de espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Nosotros, necios por seguir a Cristo, vosotros en cambio, sabios en Cristo. Débiles nosotros, mas vosotros fuertes. Vosotros llenos de gloria, mas nosotros despreciados. Hasta el presente pasamos hambre, sed y desnudez. Somos abofeteados y andamos errantes. Nos fatigamos trabajando con nuestras manos. Si nos insultan, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos difaman, respondemos con bondad. Hemos venido a ser hasta ahora como la basura del mundo y el desecho de todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A continuación, Pablo, adoptando un tono marcadamente irónico, les dice que con su comportamiento han dado prueba de una orgullosa autosuficiencia. En cada palabra y en cada reflexión que hagamos, yo te invito a que lo hagas personal. No esperemos pensar en que es Pablo por allá con los corintios, no, nos está hablando a nosotros. Todos sufrimos de esa orgullosa autosuficiencia y nos creemos los únicos que sabemos, podemos y somos capaces de muchas cosas. Entonces, la invitación fuerte es a la humildad. Ellos piensan que han realizado plenamente como cristianos y han entrado en posesión del reino de Dios, es decir, la salvación eterna. Pobres ilusos, dice Pablo. Pablo hace un recuento de los sufrimientos y pruebas que ha sostenido, condenado a muerte, tratado como loco, aparentemente débil, despreciado, hambriento, mal vestido, maltratado, fatigado, ganándose el pan con su trabajo, insultado, perseguido, calumniado. Así como Dios manifestó su sabiduría en su Hijo crucificado, de la misma manera la que está manifestando en los apóstoles y ante todo en Pablo, por medio de muchas pruebas. La garantía y prueba de la legitimidad de los verdaderos predicadores y pastores es su vida de sacrificio, su paciencia y fortaleza en las pruebas, su humildad y caridad. Versículo 14. No os he escrito estas cosas para avergonzaros, sino más bien para amonestaros como a hijos más queridos. Pues aunque hayáis tenido 10.000 tutores en Cristo, no habéis tenido muchos padres. He sido yo quien por el Evangelio os engendré en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo que pretendía el apóstol en su regaño era que los corintios recapacitaran y se recuperara la unidad de la comunidad que se había perdido. Ahora, Pablo cambia su tono irónico y sus palabras se toman afectuosas, amonestándolos como hijos queridos. He sido yo quien por el Evangelio os engendré en Cristo Jesús, dice Pablo. Los que llegaron a Corinto después de Pablo fueron tan solo tutores. Solo Pablo puede considerarse padre de los corintios, pues él los engendró por la fuerza de Cristo y a través del anuncio de la buena noticia sobre el crucificado. He sido yo quien, por el Evangelio, os engendré en Cristo Jesús. Seguimos con el versículo 16. Os ruego, pues, que seáis mis imitadores. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, hijo mío querido y fiel en el Señor. Él os recordará mis normas de conducta en Cristo, conforme enseño por doquier en todas las iglesias. Como si yo no hubiera tenido que ir donde vosotros se han hinchado muchos, mas iré pronto donde vosotros, si es la voluntad del Señor. Entonces conoceré no la palabrería de esos orgullosos, sino su poder, que no está en la palabrería del reino de Dios, sino en el poder. ¿Qué preferís? ¿Que vaya vosotros con palo o con amor? ¿El espíritu de mansedumbre? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Bueno, continúa Pablo y dice, os ruego pues que seáis mis imitadores. El apóstol Pablo pide que lo imitemos cumpliendo las normas de conducta que enseñó a los corintios y a todas las iglesias. Esa es la razón del estudio de su carta. Pablo vuelve al tema de la cruz, invitando a los corintios a ser sus imitadores como él lo es de Cristo. Con ese fin les envió a Timoteo, a quien llama hijo mío, querido y fiel en el Señor, contrastándolo con los tutores orgullosos que se habían entrometido en la comunidad con sus falsas doctrinas. Iré pronto donde vosotros y entonces conoceré el poder de esos orgullosos, dice Pablo. Pero que nadie se engañe, pues si es cierto que Pablo desea que de todo corazón unas relaciones filiales con sus hijos de Corinto, también es capaz de actuar con severidad y se enfrentará a esos tutores orgullosos, no con palabrería, sino con la autoridad que le ha conferido Cristo. Aplicaciones. Vamos a mirar qué tanto podemos aplicar nosotros este mensaje de Pablo. ¿Qué le dice a usted, lector, y escucha estas palabras de Pablo? Pues el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Para los que nos salvamos es fuerza de Dios. Nadie podrá engreírse frente a Dios. ¿Sí? Segundo, vosotros sois de Jesús, el Mesías, que se ha convertido para vosotros en sabiduría, en justicia, consagración y rescate. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, que nos hace comprender los dones que Dios nos ha dado. Nosotros poseemos la mentalidad de Cristo. Continuamos con la 1 Corintios 5. Sí. ¿Hacemos la oración? Sí. Tenemos una oración para cerrar este capítulo. Te damos gracias, Padre, por la gracia de la salvación que nos has dado por medio de Cristo Jesús. Gracias por habernos llamado a vivir en comunión con tu Hijo. Consérvanos irreprochables hasta el final. Jesucristo, Maestro de sabiduría divina, que has querido salvar a los creyentes, no por la sabiduría de este mundo, sino por la sabiduría de Jesucristo, muertos en el de la cruz. Concédenos imitar y cultivar tu forma de vivir. Haznos dóciles al Espíritu Santo, para que apreciemos los dones que Dios nos ha dado y seamos fieles colaboradores de Cristo en la construcción del reino de Dios. Amén. Continuamos con la primera carta a los Corintios, capítulo 5. Por todas partes se oye hablar de una inmoralidad que se practica entre vosotros y que no se da ni siquiera entre los gentiles. Se dice que uno de vosotros vive con la mujer de su padre, y vosotros andáis tan ufanos, en lugar de hacer duelo para que fuera expulsado de entre vosotros el autor de semejante acción. Pues bien, yo que estoy corporalmente ausente, pero presente en espíritu, he emitido ya mi juicio, como si estuviera allí. Que, en nombre del Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de Jesús, Señor nuestro, sea entregado ese individuo a Satanás para destrucción, para dar muerte a su sensualidad, a fin de que el espíritu se salve en el día del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A oídos de Pablo han llegado noticias de graves desórdenes de inmoralidad en la comunidad de Corinto. Uno de vosotros, dice, vive con la mujer de su padre, cometiendo el pecado de incesto. En la comunidad era cosa pública la existencia de ese caso de lujuria e incesto. Un cristiano convivía maritalmente con su madrastra. Probablemente su padre había muerto o quizás se había divorciado. De todas maneras, el caso era muy grave porque la ley judía, como la romana y la moral cristiana, prohibían tal convivencia. Se supone que la mujer era pagana, porque el apóstol no se preocupa por ella. Pablo se extraña que los corintios permitan tal desorden en el seno de su comunidad. Entonces, con la autoridad que le confería su condición de apóstol de Cristo y como responsable de esa comunidad, ordenó que el culpable del incesto
fuera expulsado de la comunidad. Consciente del poder judicial y punitivo que Cristo otorgó a los apóstoles, Pablo ordena, primero, que en nombre del Señor Jesús, con su autoridad, reunidos vosotros en mi espíritu, Pablo está espiritualmente presente, con el poder de Jesús, Señor nuestro, que fue conferido por Cristo, se ha entregado ese individuo a Satanás, además de la expulsión de la comunidad. Pablo propone a los líderes de la comunidad que convoquen una asamblea a la que él, Pablo, asistirá representado por su carta, la cual lleva su voto de condena. La asamblea de condena invocará el nombre de Jesús como Señor y ejercerá su autoridad. La finalidad de la condena es la salvación del culpable en el día del juicio divino. No es como para gloriarnos. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Purificaos de la levadura vieja para hacer masa nueva, pues sois ácimos, porque nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido inmolado. Así que celebremos la fiesta, no con vieja levadura ni con levadura de malicia e inmoralidad, sino con ácimos de pureza y verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice San Pablo, ¿no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? En la fiesta de la Pascua judía, cada jefe de familia eliminaba toda levadura vieja que hubiera en su casa. Luego inmolaba el cordero pascual que se comía con panes sin levadura. Pablo supone que los cristianos de Corinto conocían el valor simbólico del cordero inmolado que es Cristo crucificado, y de los cristianos que son panes ácimos, libres de la vieja levadura del pecado. Es posible que Pablo haya utilizado las figuras del cordero y de la levadura para ordenar a los cristianos de Corinto que desecharan la levadura vieja representada por el incestuoso para revestirse de los ácimos de pureza y verdad. Al escribiros en mi carta que no os relacionaréis con los impuros, no me refería a los inmorales de este mundo en general, o a los avaros, a los ladrones o idólatras. De ser así, tendríais que salir de este mundo. No, os escribí que no os relacionarais con quien, llamándoos hermano, es inmoral, avaro, idólatra, difamador, borracho o ladrón. Con esos ni comer. No es competencia mía juzgar a los de afuera, pero vosotros tenéis que juzgar a los de dentro. A los de afuera ya los juzgará Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En una carta anterior en la cual los exhortaba a que no se relacionaran con inmorales de este mundo, Pablo no se refería a los paganos con quienes los cristianos tenían que vivir cotidianamente. De ser así, los estaría invitando a salir de este mundo marcado por el pecado, pues la gran mayoría de la población de Corinto era pagana. Los inmorales a quienes se refería Pablo eran los cristianos, que, llamándose hermanos, eran inmorales, avaros, idólatras, ultrajadores, borrachos o ladrones. Con esos, ni comer. La prohibición de no sentarse a la mesa con esos inmorales no se refería solo al banquete de la Eucaristía, sino cualquier tipo de comida familiar o social. Esta orden parece menos severa que la decisión tomada en relación con el incestuoso. Hay un refrán que reza: dime con quién andas y te diré quién eres. Las malas compañías pueden corromper hasta los mejores, y el apóstol es tajante. Con los inmorales, avaros, idólatras, borrachos y ladrones, con esos ni comer. Continúa la carta del versículo 13 diciendo: arrojad de entre vosotros al malvado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo se refiere al cristiano que vivía maritalmente con su madrastra. El tono de ese pasaje, en torno a ese pasaje, se habla a menudo de excomunión, pero la palabra está ausente en la Biblia. En el Nuevo Testamento, a los culpables,
a veces se les mantenía apartados de la comunidad, privados del apoyo de la iglesia y de los sacramentos, y otras veces eran entregados a Satanás, es decir, expuestos al poder que Dios permite a Satanás. Recurso a los tribunales paganos. Cuando alguno de vosotros tiene un pleito con otro, ¿se atreve a llevar la causa ante los injustos en vez de someterlo al criterio de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si vosotros vais a juzgar al mundo, ¿no os creéis dignos de juzgar esas naderías? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Pues con mayor razón las cosas de esta vida. Pero resulta que cuando tenéis pleitos de este género, tomáis como jueces a los que la iglesia tiene en nada. Digo esto para que sintáis vergüenza de lo que hacéis. ¿No hay entre vosotros algún experto que pueda juzgar entre los hermanos? De todos modos, ya es un fallo que haya pleitos entre vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En ese pasaje, Pablo critica a los corintios por llevar sus pleitos y discordias ante tribunales de los paganos, en lugar de arreglarlos pacíficamente entre sí, demostrando así el poder de la gracia. Fiel a la tradición judía, le recuerda que los santos, los cristianos, se sentarán un día en los tribunales del cielo y juzgarán al mundo, a los ángeles encadenados en espera del juicio. Entonces, con mayor razón, los santos, los cristianos, están investidos de atribuciones para juzgar a sus hermanos. Digo esto, dice San Pablo, para que sintáis vergüenza de lo que hacéis. ¿Qué diría San Pablo de las rencillas, las peleas y los conflictos entre cristianos de nuestros días? Imagínate. ¿Por qué no preferís soportar la injusticia? ¿Por qué no os dejáis despojar? Al contrario, sois vosotros los que cometéis injusticias y despojáis a los demás, y además entre hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo, al aconsejarles soportar la injusticia, tuvo ciertamente presente el ejemplo de Cristo, que soportó un juicio injusto y se dejó despojar hasta de sus vestiduras y ser crucificado. Al contrario, sois vosotros los que cometéis injusticias y despojáis a los demás. Y además, entre hermanos, dice Pablo. Este severo reproche tuvo que haber dolido mucho a los corintios, como hemos visto. Se gloriaban pues de su sabiduría y como buen médico de sus almas, Pablo los obligó a mirar sus llagas y sus incoherencias, enseñándoles el camino a seguir y enseñándolo a nosotros de paso, ¿no? Continuamos con el versículo 9. ¿No sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No os engañéis, ni impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni ultrajadores, ni rapaces heredarán el reino de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo le recuerda algo que los cristianos de Corinto debían tener presente, y es que los que viven en la justicia, en el pecado, no heredarán el reino de Dios. Y para ser muy concreto, el apóstol les señala con nombre propio los pecados y los pecadores que están excluidos del reino de Dios. La idolatría, como se sabe, llevaba a cometer desórdenes sexuales. Y estos fuisteis antes, algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados con el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los cristianos de Corinto venían de un mundo pagano, plagado de vicios y manchado de malos hábitos. Ahora bien, al convertirse a Cristo, fueron purificados en las aguas bautismales, santificados, perdonados de sus culpas y justificados por los méritos de Jesucristo y por la fuerza del Espíritu de nuestro Dios. Pablo menciona en este texto a las personas de la Santísima Trinidad, pues fuimos bautizados, santificados en nombre de Dios,
Padre de Jesucristo y del Espíritu Santo. Conclusión: ya no pueden seguir siendo esclavos de los vicios y conductas de antes. Nel versículo 12, San Pablo continúa diciendo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no dejaré dominar por nada. También suele decirse la comida para el vientre y el vientre para la comida, pero Dios acabará con el uno y con el otro. Además, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros mediante su poder. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Algunos cristianos en Corinto pretendían hacer de la libertad cristiana una patente de libertinaje. Quizás se apoyaban en alguna afirmación del propio Pablo interpretada erróneamente. Es cierto que Pablo había dicho, todo es vuestro, pero inmediatamente había aclarado, pero vosotros sois de Cristo. Pablo dice que no es igualmente indiferente en el plan moral y evangélico consumir una comida u otra que usar sexo de una u otra manera. No es lícito usar el sexo según el antojo del momento, como se escoge un plato de comida u otro. La libertad cristiana tiene como límite la ley de Cristo. El cristiano entero está consagrado